Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, nos dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Es esencial que los creyentes entiendan la necesidad de confesar su fe. Confesamos nuestra fe en el bautismo, en la cena del Señor, al testificar ante los incrédulos, al dar un buen testimonio en la vida pública y privada, y al recitar el credo en el culto de adoración. Toda confesión pública de la fe debe hacerse con sinceridad y debe venir acompañada de una vida de compromiso con los valores del reino de Dios. Hasta aquí todos estamos de acuerdo. Pero ocurre que en el cristianismo actual, algunas iglesias evangélicas no le dan mucho valor al credo apostólico. No se interesan en estudiarlo ni en confesar su fe a través del credo. Esta actitud surge de tres desaciertos. Primero, la gente se equivoca al identificar al credo con la Iglesia romana, creyendo que es un documento inventado por ella. Segundo, como la Iglesia romana le ha conferido autoridad divina a muchas de sus tradiciones, se teme que se le dé tanta importancia al credo de los apóstoles que se le estime a la misma altura que la Biblia. Tercero, una buena parte de la Iglesia evangélica carece de conciencia histórica. Si existe algún interés en el pasado, este se concentra en el periodo de la Iglesia primitiva a la cual se pretende llegar saltando toda la historia que está entre nosotros y la Iglesia del libro de Hechos. Esta falta de interés puede superarse si consideramos que al usar el credo lo hacemos junto con toda la Iglesia universal a lo largo de toda la historia. La Iglesia ha venido usando casi desde su mismo comienzo, mucho antes que existiera el romanismo, que tuvo su origen en el pasado. La Iglesia ha venido usando los credos. Por ser la confesión de fe más popular del cristianismo, se le ha llamado simplemente el credo. La palabra credo es realmente el verbo con el que comienza el credo apostólico: creo en Dios Padre. Así que creo quiere decir creo, es decir, yo creo, yo confieso mi fe en forma pública. Por consiguiente, un credo no es otra cosa que una forma de confesar nuestras creencias básicas. Se le ha llamado el símbolo apostólico. Este nombre se le dio cuando las herejías empezaron a minar la iglesia del primer siglo. La palabra símbolo viene del griego símbolon y significa marca distintiva, santo y seña. El símbolo apostólico se convierte así en la marca de la doctrina apostólica y por lo tanto la marca del cristianismo y de la iglesia verdadera. El credo se dio como una marca a causa de los falsos apóstoles. Por lo consiguiente, los apóstoles prescribieron esta fórmula como señal y prenda por la cual reconocer al que predica a Cristo verdaderamente, según la regla apostólica. También ha recibido el nombre de los 12 artículos de la fe. La división de 12 artículos obedece a una leyenda de que cada uno de los 12 apóstoles escribió un artículo. Sin embargo, es más apropiado olvidarse de este título y de esta leyenda y dividir el credo en 3 partes según su orden trinitario. Además, se le ha dado el calificativo de apostólico. Hay una leyenda que trata lo siguiente: el día anterior a su partida a predicar a todas las naciones, los apóstoles se pusieron de acuerdo respecto a la norma de su predicación y fue así que, inspirados por el Espíritu, compusieron el credo. Más adelante, Ambrosio, obispo de Milán, afirma que el número de los 12 artículos obedece al número de los apóstoles. Finalmente, en el siglo VI, un sermón de
pseudo Agustín termina afirmando que cada apóstol le correspondió escribir un artículo. Hay que rechazar obviamente esta leyenda. El credo no es apostólico porque lo escribieron los apóstoles, sino que es apostólico por su doctrina, por su contenido, porque está basado en la enseñanza de los apóstoles. Las reglas de fe o confesiones no son una novedad inventada por la Iglesia romana o el tiempo moderno. Los judíos usaban Deuteronomio 6, 4 al 9 como su confesión de fe, y la influencia de este credo, que ellos le llamaban la Shema, se refleja claramente en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también nos entrega una lista de confesantes que declararon su fe. Por ejemplo, Juan el Bautista, en Juan capítulo 1, 29 al 34, Natanael en Juan 1, 49, los samaritanos en Juan 4, 42, los discípulos en Juan 6, 14 al 69 y otros pasajes. Marta también hizo una confesión, Tomás. Sin embargo, la confesión más conocida fue la de Pedro. Pedro formula una declaración diciendo que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Mateo 16, 16. Ahora bien, dos cosas hicieron necesaria la aparición del credo. Primero, la expansión misionera de la Iglesia hizo obligatorio el surgimiento de una declaración de fe básica para instruir a los candidatos al bautismo, Mateo 28, 19. Segundo, la herejía obligó a la Iglesia a definir claramente su fe. La expansión de la fe cristiana puso a la Iglesia en contacto con muchas culturas y filosofías paganas que amenazaban introducirse dentro del pueblo de Dios. Por esto, desde el mismo principio se notó la importancia de preservar y confesar la enseñanza de los apóstoles, lo que la Iglesia antigua logró por medio de confesiones y credos. El peligro se deja sentir claramente en Hebreos 4:14, capítulo 10:23, 1 de Juan 2:22 al 23 y otros capítulos, donde se reafirma y exige confesar la fe ante el embate de la herejía y la persecución. No sabemos quién o quiénes escribieron el credo apostólico, pero no cabe duda que su origen se remonta a tiempos antiquísimos. Por ejemplo, tan temprano como en el año 107 después de Cristo, Ignacio, obispo de Antioquía, exponía la doctrina verdadera en contra de la herejía docetista. Esta doctrina enseñaba de manera general que los sufrimientos y la humanidad de Jesucristo fueron aparentes y no reales. Su forma humana fue una mera ilusión. Y para exponer esta regla de fe, la Iglesia, o la regla de fe que la Iglesia usa, este padre de la Iglesia usa las siguientes palabras: de manera que sed sordos cuando alguno os hable sin Jesucristo, el cual fue del linaje de David, de María, quien verdaderamente nació, comió así como también bebió, fue verdaderamente perseguido bajo Poncio Pilato, verdaderamente fue crucificado y murió a la vista del cielo, la tierra y bajo la tierra, quien también verdaderamente resucitó de los muertos cuando su Padre lo levantó, su Padre, a semejanza suya. A nosotros, los que creemos en Él, nos resucitará de la misma forma en Cristo Jesús, sin el cual no tenemos vida verdadera. Justino, otro mártir de la Iglesia, otro mártir antiguo, dice en su apología lo siguiente: que entre los cristianos el bautismo se pronuncia en el nombre del Padre del universo y Dios soberano, en el nombre de Jesucristo que fue crucificado bajo Poncio Pilato y en el nombre del Espíritu Santo. También Ireneo, obispo de Lyon, en el año 175 al 195, dice en su obra Adversus Jareses: la Iglesia recibió de los apóstoles sus discípulos. La Iglesia recibió de sus apóstoles y sus discípulos la fe en un Dios
Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en un Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que se encarnó para nuestra salvación, y en el Espíritu Santo, el que a través de los profetas proclamó. Y el nacimiento virginal, la pasión y la resurrección de entre los muertos, y la ascensión en la carne al cielo del amado Cristo Jesús, nuestro Señor, y su parucia desde el cielo en la gloria del Padre, para recapitular todas las cosas en uno y resucitar toda carne de toda raza humana. Estas son muestras de que el lenguaje del credo estaba en la boca de la Iglesia desde tiempos antiguos. Además, el contenido del credo se inspira directamente en la doctrina y enseñanza de los apóstoles. Una comparación con textos de la Escritura demostrará que la dependencia llega hasta la elección misma de las palabras, que el lenguaje del credo estaba también en la boca de la iglesia primitiva. Se ve claramente por textos como en Romanos 1, capítulo 3, versículo 4, 1 Corintios 15, 1 al 4. De hecho, la confesión de la iglesia era a la vez la predicación de la iglesia. Ustedes pueden en su Biblia leer Hechos 2:22, diferentes versículos donde está la predicación de la iglesia. Por todo esto, hermanos, tiene de sobra todo derecho de ser llamado apostólico. A Juan Calvino no le preocupaba saber quién fue el autor. Para él lo importante era esto: lo que ante todo debemos saber es que en él se cuenta claramente toda la historia de nuestra fe y que nada se contiene en él que no pueda afirmarse con sólidos y firmes testimonios de la Escritura. Ese es el credo que confesamos, el credo de los apóstoles.